Hola y bienvenidos una vez más al podcast en español de Nats. Un espacio no solamente para aprender español, sino también sobre cultura, sobre idiomas y también las pequeñas cosas de la vida. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece que creo que existe en todos los idiomas, en todas las culturas y en todos los países. Y esto es un momento de chismecito juntos y me refiero al amor. Sí, ¿por qué? Porque creo que algo que he notado mucho hablando con diversos amigos extranjeros es que muchas veces las personas imaginan la forma de expresar cariño o amor en Latinoamérica usualmente es de una forma bastante intensa, ¿sí? O bastante dramática. Y esto muchas veces es verdad, pero también es cierto de que es una verdad con matices. Sí, porque muchas veces se puede cumplir este estereotipo, por así decirlo, pero otras veces no mucho. Ujú. Es por eso que hoy quiero contarles cómo se suelen vivir las relaciones románticas en Perú. Qué cosas generalmente son comunes, qué expectativas se tienen. Compartirles también un poco de reflexiones personales, experiencias, ¿sí? Y también ver cómo es que existe esta diversidad de formas de expresar cariño y que no necesariamente están 100% vinculadas a una cultura, sino también muchas veces están vinculadas a la personalidad que una persona pueda tener. Pero antes de comenzar con el episodio del día de hoy, quisiera preguntarte, ¿cómo expresan el cariño en tu país? ¿Son bastante abiertos al momento de expresar este cariño o son más reservados? Ujú. Quisiera saber esto, así que te pido que dejes tu opinión en los comentarios. ¿Sí? Entonces, si están listos y preparados, comencemos. Bien, entonces, en primer lugar, creo que en Perú algo muy característico es que el amor o el cariño es algo que se muestra mucho con estar presente. ¿A qué me refiero? No necesariamente con regalos muy caros o de repente bolsas de diseñador, sino con empezando desde pequeñas cosas, como por ejemplo el escribir constantemente, el que si por ejemplo sales a una cita, te acompañan directamente hasta tu casa, luego el enviarte mensajes cuando llegas, el preguntar, oh, ya llegaste, o de repente que te digan, oh, ya estás en camino, ese tipo como de mostrar esa preocupación a través de mensajes. Creo que es algo muy característico, no solamente en Perú, sino también en Latinoamérica, ya que en mi experiencia he podido viajar a otros países y también se mostraba esta misma dinámica. El mostrar preocupación también porque de repente puedas tener un día cansado, o incluso un detalle un poco más dulce, el llevarte comida cuando la otra persona sabe que estás enferma. Todo esto puede sonar bastante pequeño, ¿cierto? Algo como de repente que uno pueda dar por sentado en una relación y creo que es verdad. Esto es algo básico y fundamental que uno debería tener en una relación, pero creo que en Perú algo muy importante es el hacer tiempo, ¿sí? Porque todas estas cosas que he mencionado previamente son es un tiempo que se toma la otra persona en pensar en ti y en procurar de que te encuentres muy bien. Porque, bueno, como ya habrán escuchado en otros episodios, en Perú la vida puede ser bastante caótica, desde el tráfico, las largas distancias a recorrer, el caos que puedes encontrar en las calles. Pero el que una persona haga un espacio para ti dentro de su rutina, el que se acuerde de ti dentro de todas las actividades que tiene pendientes en el día, normalmente es interpretado como un interés genuino que uno puede tener. Y creo que esto es algo que
puede ser bastante usual en otras culturas también, en donde si bien no se expresa mucho físicamente el cariño hacia la otra persona, se demuestra a través de acciones o a través de estos gestos. Ahora, algo bastante de Perú, creo yo, es que al inicio el interés en otra persona empieza de una manera algo ambigua. ¿Por qué? Porque ahora que tenemos mucho las redes sociales, es muy usual el de repente empezarse a ser cercano de otra persona a través de Reels, de TikTok o de Instagram, a través de stickers o memes que uno puede encontrar, que se lo envía a esta persona para que compartan la broma y para generar, en este caso, esta cercanía. Entonces se podría decir que es algo indirecto al inicio. Y creo que esto, si lo pensamos un poco en profundidad, es que buscamos el tener una seguridad al 100% o tal vez a un 90-95% de que la persona que nos gusta o nos interesa también está interesada en nosotros, porque no queremos pasar esa situación de repente algo incómoda de confesarnos y que la otra persona no sienta lo mismo. Por eso es que es muy usual el ir algo lento al inicio, pero ya luego ser bastante expresivos con nuestros sentimientos. Bien, y algo que también creo que debemos tener en consideración es que en Perú, como lo había mencionado en episodios previos, es muy importante la familia, ¿sí? Entonces, en esta parte del episodio quiero que sepan de que cuando una persona peruana se hace cercana a ustedes y los invita a su familia, a conocer a su familia, no significa que automáticamente ya se van a casar, ¿sí? Sino que muchas veces la familia, por lo mismo que está muy presente en la vida de todos los peruanos, es usual que conozcan a la familia en espacios cotidianos, por ejemplo, no sé, en una salida o en cualquier tipo de actividad. Es bastante usual encontrar a la familia, ¿sí? O que, por ejemplo, hayan personas que hablen con sus mamás o sus papás todos los días, ya sea que vivan juntos o que vivan de repente lejos, pero igual se comunican, o también que almuercen todos los domingos, ya que es muy, muy usual el tener este domingo familiar. Sí, entonces creo que muchas veces es bastante sorprendente el escuchar de que aún somos bastante cercanos a nuestra familia a pesar de ser adultos. Creo de que esto también te da una cierta compañía en tu día a día y también son una excelente fuente de consejos a las cuales uno siempre puede recurrir. Ahora, un tip es de que, y en general creo que este es un tip universal, pero creo de que si uno le cae bien a la mamá, en este caso de tu enamorado, entonces es una muy excelente señal y tienes muchos puntos extra. Bien, ahora específicamente en Perú, creo de que aún se tienen muy arraigadas estas expectativas de que el hombre debe tomar la iniciativa al momento de escribir, al momento de pedir una salida, al momento de acompañar, ¿sí? Que exprese esta protección hacia su pareja o hacia su futura pareja, pero creo que también eso está cambiando de acuerdo a las generaciones. En el Perú, en especial en las personas jóvenes, creo que es más usual que las relaciones sean mucho más equilibradas y mucho más conversadas que antes. Pero creo que también existen muchos de estos restos culturales que se podrían decir de ideas más tradicionales sobre el romance. Así que si se encuentran de repente con este tipo de ideas, no se sorprendan porque es algo más histórico y cultural del país.
Otra cosa bastante interesante a tener en cuenta es de que en Perú, cuando expresamos cariño hacia alguien, es muy usual el ponerle diminutivos. Usualmente entre parejas se pueden llamar, por ejemplo, amor, mi vida, corazón, etc, etc. Estos apodos creo que también cambian de país en país o algunos pueden ser bastante similares, ¿cierto? Entonces creo que al final esto depende de la relación que tenga cada uno, pero a mí, por ejemplo, personalmente me gusta llamar a todas las personas terminando su nombre en I, porque siento de que suena más tierno o más cercano. Ahora, también algo muy usual es que utilizamos muchísimo contacto emocional en la conversación. Por ejemplo, cuando nos despedimos de alguien, le pedimos que nos avisen cuando lleguen a su casa. el- em, de repente el desearle que descanse bien, que tenga dulces sueños, etc, etc. Y eso se ve no solamente en relaciones amorosas, sino también en relaciones entre amigos, ¿sí? Y es algo que comunica cariño. No literalmente de sí, ya llegué de control, sino más porque la otra persona se preocupa en que llegues y te movilices bien. Bien, pero algo bastante complicado que creo que estamos atravesando actualmente es que las relaciones en el país no son perfectas como en cualquier lado del mundo. Actualmente vivimos en un mundo bastante conectado digitalmente y esto hace de que se den situaciones en donde uno de repente tiene expectativas románticas tradicionales, pero como vivimos en una era donde todo se tiene que dar muy rápido y donde también existen las redes sociales, es muy usual el de repente tener situaciones de ghosting, el descargar apps de citas, personas que muchas veces tienen miedo al compromiso o incluso el generar comparaciones constantes con otras personas o con otras relaciones, ¿sí? Creo que eso no pasa exclusivamente en Perú, sino es una de las cosas que nos conectan alrededor de todo el mundo. Y es que creo yo, muchas veces las personas quieren sentir esta conexión emocional con otra persona, pero existe este miedo a sentirse vulnerable. A partir de ello nacen estas relaciones un poco confusas, en donde por un momento puedes sentir de que estás en una relación de pareja con alguien, pero luego no te responden o luego de repente actúan como si no tuvieran esa relación cercana. Pero creo también de que hay muchas personas que se esfuerzan por tener relaciones sanas, ¿sí? En donde no solamente se habla más, sino también se ponen los límites y se expresan las cosas que a uno les gusta o a algunos les disgusta, porque de esta forma es que uno puede lograr el tener una relación buena con alguien más. ¿Sí? Porque muchas cosas en el pasado simplemente se aguantaban o se pasaban por alto, pero creo de que ahora es más usual el poder expresar ello para que ya sea uno mismo o la otra persona pueda mejorar y se pueda tener una relación más armoniosa. Bien, ahora, mi reflexión personal. Creo de que algo que he aprendido es que el amor y la forma de expresar cariño varía de cultura en cultura, pero hay muchas cosas como las que hemos mencionado a lo largo de este video de que se repiten o que son muy usuales. Sí, ustedes también lo deben haber podido experimentar. Pero creo que por esto mismo buscamos cosas parecidas. ¿A qué me refiero? Al sentirnos vistos, al sentirnos escuchados, al sentir de que tenemos un espacio especial en la vida de otra persona. Y si ustedes también están en este camino de aprendizaje de idiomas, creo que una parte importante es el entender estas formas de querer. Sí, porque hay muchas culturas que son más reservadas al momento de expresar cariño, otras que son más físicas o más expresivas, otras que son más prácticas. Pero todo eso, si bien al principio te puede generar un shock cultural, creo de que es parte de aprender no solamente el idioma, sino también sobre la cultura de este otro país. Porque, como siempre digo,
el aprender idiomas no solamente es el aprender un conjunto de palabras, sino también es aprender cómo sienten y cómo expresan cariño las personas en esa cultura. Y bueno, así es como desde mi experiencia y mi percepción, una parte de cómo se viven las relaciones románticas en Perú, con mucha cercanía emocional, con mucha presencia, también a veces incluso intensidad. Pero sobre todo con estos pequeños gestos cotidianos. Bien, ahora te pido que me cuentes en los comentarios cómo son las relaciones en tu país. ¿Las personas son románticas, reservadas o muy expresivas? Me encantaría saber ello en los comentarios y muchas gracias por acompañarme una vez más en un nuevo episodio en el podcast en español de Nats. Nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídate mucho. Bye bye.